Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 187 al 192. Aquí están los detalles específicos de los 9 grupos de Pokémon. Grupo Charizard Líder. Un Charizard de nivel 64, 3 Charizards jóvenes, 9 Charmeleons, 15 Charmanders. El grupo tiene un total de 28, lo que se considera bastante grande para un grupo de Charizards salvajes. Grupo Serperior Líder. Un Serperior de nivel 70, 2 Serperiors, 10 Servines, 20 Snivys. En general, la fuerza de este grupo es mayor que la del grupo Charizard debido a la longevidad de los Pokémon de tipo planta. El líder Serperior tiene el doble de edad que el líder Charizard. Sin embargo, dado que Serperior no es una especie combativa, su experiencia aumenta más lentamente, dependiendo más de su crecimiento natural con el tiempo. Grupo Greninja Líder. Un Greninja de mediana edad de nivel 57, 2 Greninja, 7 Frogadiers, 10 Froakies. Este grupo está formado por solo 20 Pokémon fuertes, en su mayoría jóvenes, que probablemente se separaron de un grupo más grande o migraron o escaparon. Los otros 6 grupos están en situaciones más o menos similares. Los líderes van desde el nivel 50 al 60, y el tamaño de los grupos suele estar entre 20 y 30 miembros. El grupo más grande es el grupo Gliscor, con un total de 50. Líder. Gliscor NVL. 60, de rango medio en fuerza entre los 9 líderes. 8 Gliscors, 41 Gligars. Si los Gligars evolucionaran a Gliscors por la noche con un colmillo afilado, muchos de ellos ya serían elegibles para evolucionar. Monet también favoreció al grupo Gardevoir. Monet trasladó docenas de camas a su hábitat, asegurándose de que pudieran dormir cómodamente. 27 de marzo, año 1 del calendario de la Alianza. Una mañana típica. El líder del grupo Gardevoir se despertó de una cama cálida. Lo primero que hizo fue levantar las sábanas para mirar dentro. Bueno, nada. Su traviesa hija probablemente había ido al centro de investigación para encontrar nuevamente a esa hembra humana. Esta era una preocupación constante para el líder Gardevoir, quien, cabe destacar, era hombre. Desde que llegó a la base de cría, Gardevoir estaba contento con todo excepto con las travesuras de su hija, como escabullirse por la noche. Gallade. Cerca de allí, Gallade se acercó, informándole que el líder de Amaros había traído a sus hijos a jugar. Este era el aspecto único del grupo Gardevoir. Sus Pokémon de tercera etapa eran Gardevoir y Gallade, aunque solo había un Gallade. Para que Kirlia evolucionara de Gallade, necesitaba ser macho y tener una piedra del amanecer, lo cual es extremadamente raro para los Pokémon salvajes. Ver un Gallade salvaje es incluso más raro que ver un pseudo legendario de tercera etapa salvaje. Gap tilde. El líder asintió y se preparó para recibir a los invitados. Normalmente movilizaría a todo el grupo para encontrar a su hija, pero el ambiente aquí era diferente. En un lugar tan seguro, no había de qué preocuparse. Los vecinos la traerían de vuelta si la vieran. Todos se llevaron bien. En otra parte Serperior no sentía lo mismo. Los 2 primeros días en esta pradera fueron agradables, pero luego comenzaron los problemas. Desde el valle volcánico de la izquierda, el viejo Charizard seguía desafiándola a pesar de su edad. Odiaba pelear. Desde el lado de la derecha, un joven Greninja, en lugar de cortejar a las hermosas jóvenes de su grupo, la persiguió, una mujer mayor y casada. A pesar de las numerosas conversaciones del líder de la Alianza, el problema persistía. Si no fuera por su descendencia, Serperior no se quedaría aquí. Con su fuerza, podría prosperar en cualquier lugar. ¿Por qué sufrir aquí? Roar. Is. Serperior suspiró, sabiendo que el viejo dragón había regresado. Suspiró. Monet se despertó de su cama, frotándose el cabello despeinado. A su izquierda, sintió el suave Gardevoir. A su derecha, el duro Rotom. Pero su pecho se sentía pesado. Monet conocía el peso de su pecho, pero no era suficiente para dificultarle la respiración. Ralts, ¿estás aquí otra vez?
Ralph, una voz suave emergió de entre las sábanas, revelando una pequeña cabeza verde. Como Monet trasladó muchas camas para el grupo Gardevoir, esta pequeña se había encariñado especialmente con ella, tratándola como a una madre. Ralph había perdido a su madre joven y veía a la dulce Monet como una figura materna. Los niños, naturalmente, preferían dormir con una madre dulce y cariñosa, razón por la cual Ralph a menudo se colaba en las instalaciones de investigación por la noche. Monet se levantó lentamente de la cama, se puso su vestido blanco favorito y el collar de cristal de Gardevoir. Media hora después, estaba lista. En su vida pasada en la calle de las Flores, Monet no tenía ni tiempo ni dinero para arreglarse, pero ahora a menudo llevaba a Gardevoir y Rotom a comprar ropa bonita. ¿Cómo va todo? Monet preguntó a la pantalla tenue mientras entraba a la instalación de investigación. Al momento siguiente, la pantalla se iluminó, revelando Porygon Z. Todo está normal. Se comprenden en gran medida los modos de supervivencia de las 9 especies de Pokémon. Seguir. Monet estaba sentada en su escritorio, cruzando las piernas y dejando que sus tacones altos cayeran al suelo. Ralph permaneció obedientemente debajo del escritorio, volviendo a colocar los tacones altos en los pies de Monet. Al ver las piernas de Monet quitarse los tacones de nuevo, se los volvió a poner. A Ralph le pareció muy divertido. El grupo Charizard es extremadamente combativo, frecuentemente desafía a otros grupos de Pokémon pero muestra moderación. El grupo Greninja es el más débil y vive modestamente en su pequeño territorio. El grupo Serperior igualmente menosprecia a los otros 8 grupos, pero el líder está preocupado. Los grupos de Gliscor y Gengar son bromistas traviesos, especialmente aficionados a burlarse del escuadrón de la armada liderado por Gion. Los grupos Amaros y Gardevoir se encuentran tranquilos, disfrutando de pasear y tomar el sol en la pradera. Los grupos de Alola Sandslash y Altaria son tímidos e introvertidos, reacios a interactuar con otros grupos. Sin embargo, en realidad son extrovertidos encubiertos. Porygon Z, viviendo en el mundo virtual, podría monitorear las cámaras 24 horas al día, 7 días a la semana sin dormir. En solo una semana, Porygon Z comprendió la dinámica interna y externa de las 9 especies, incluidos sus hábitos. Gracias a Porygon Z, Monet y Duck identificaron y corrigieron peligros y deficiencias ocultas en la base de cría de la Alianza. Por ejemplo, la comida. Originalmente, Duck pensó que proporcionar alimentos nutritivos a tiempo sería suficiente. Pero se olvidó de que recolectar comida era un placer diario para los Pokémon. Además, el estómago de los Pokémon es diferente al de los humanos, pues digiere la comida más rápido. Necesitaban refrigerios por la tarde, sobre todo los Pokémon más grandes. Entonces, Duck compró varios árboles frutales en Miracle Shop para plantar en la zona. Los Pokémon hambrientos podrían recoger fruta para comer. Además, Duck instaló instalaciones públicas para niños, como areneros y toboganes, ofreciendo a los jóvenes Pokémon un lugar donde jugar. La base de cría de la Alianza también tenía cuidadores. Incluidos Miltank, Chansey, Audino y Kangaskhan, todos ellos expertos en el cuidado de niños pequeños. Estos Pokémon no solo tenían habilidades especiales sino también capacidades de combate decentes, ayudando a la armada y al ejército revolucionario a defenderse de los invasores. La base de cría se había estabilizado, siendo necesario solo tiempo para que los grupos crecieran. Según las estimaciones de Duck y Monet, la base de cría podía albergar a unos 500 Pokémon. Actualmente, incluyendo a los socios de la Armada, el Ejército Revolucionario y el personal de investigación, solo había unos 300. Entonces, incluso con 500 Pokémon, no se sentiría abarrotado. Pero cualquier cantidad mayor podría causar aglomeración, haciendo que los Pokémon se sientan ansiosos o infelices. En abril, surgieron nuevas industrias en Alliance City. Morgans abrió la sociedad Albatros, centrada en servicios de entrega de domicilio, comida para llevar y prensa escrita, y que emplea a muchas personas con Pokémon de tipo volador. El gimnasio de tipo volador de Ganfall se considera el más fácil de desafiar entre los 8 gimnasios. Esto se debe a que los otros 7 gimnasios normalmente requieren que los entrenadores cumplan ciertos requisitos de fuerza, pero Ganfall no.
razona que para los entrenadores llegar a su templo de gran altitud y escalar varios cientos de metros de enredaderas ya es un desafío suficiente como para limitar a la mayoría de los entrenadores, por lo que no son necesarias restricciones adicionales. Los 8 gimnasios comenzaron oficialmente a aceptar retadores hace aproximadamente un mes. Sin embargo, Gunfire aún no había recibido ningún desafío. Tras algunas consultas con Morgans, resultó que no se habían revelado las ubicaciones exactas de los gimnasios. Doug quería que los entrenadores se aventuraran a buscarlos por su cuenta. Gunfire sintió, comprendiendo la situación. Fue una suerte, ya que planeaba entrenar más a sus 3 Pokémon. Uno era un Gligar que recibió recientemente de Doug, uno bastante antisocial de la base de cría, en el nivel 18. Los otros 2 eran Pokémon Gunfire y llevaban entrenando aproximadamente un mes y medio. Uno de ellos era un Pidgeotto de nivel 28. Cuando Pidgey evolucionó a Pidgeotto, Gunfire incluso derramó lágrimas de alegría. El otro era un Corvisquire de nivel 25. Los 3 eran Pokémon muy guapos y a Gunfire le gustaban especialmente. Inicialmente, Gunfire aceptó el puesto de líder de gimnasio de tipo volador solo para cumplir las órdenes de la Alianza. Ahora, apreciaba sinceramente a estos Pokémon de tipo volador y estaba en camino de convertirse en entrenador de este tipo. Líder del gimnasio. En ese momento, un joven con uniforme blanco entró corriendo desde afuera. Era un árbitro de la Alianza Pokémon, esencialmente un asistente en el gimnasio de tipo volador. ¿Qué pasa? Gunfire, que estaba tomando té tranquilamente, nunca había visto al joven tan nervioso antes. Ha llegado un retador. El negocio ha llegado. El asistente estaba sumamente emocionado. Su asignación a esta primitiva isla celestial casi lo había sumido en la depresión. Durante un mes, no tuvo nada que hacer. Su entusiasmo por el trabajo se desplomó y todas sus ambiciones se vieron agotadas por la vida mundana. Pero hoy finalmente tuvo la oportunidad de demostrar su valía. El cielo recompensa a los diligentes. Ah, ábrete sésamo, llévalos a la arena de batalla. Gunfire comprendió la emoción del asistente y se puso de pie rápidamente. Finalmente pudo llevar a cabo una batalla formal en el gimnasio. Gunfire se puso su armadura, se paró frente a un espejo y ajustó su apariencia. Para ser líder de gimnasio, había ciertos requisitos, como usar vestimenta distintiva durante las batallas del gimnasio. Gunfire pensó que su antigua armadura era lo suficientemente única, por lo que no la cambió. Por ejemplo, Fukaoshi, el líder del gimnasio de tipo agua, no necesitaba preocuparse por este requisito porque ser un tritón ya lo hacía bastante distintivo. El campo de batalla del gimnasio estaba en lo alto de las viñas. Era una plataforma que dominaba todo Esquipiera. Construir el campo de batalla tan alto mostró las características de los Pokémon de tipo volador y aplicó presión psicológica a los rivales. Solo los entrenadores que podían completar el desafío del gimnasio a tales alturas eran considerados dignos de ganar la insignia del cielo. Este desafío fue más difícil que los del mundo Pokémon. Lo único que no podía igualar era la fuerza general de los líderes de gimnasio actuales en comparación con los del mundo Pokémon. En el mundo Pokémon, cualquier líder de gimnasio tendría al menos una fuerza de nivel alto mando, y algunos incluso tendrían una fuerza de nivel campeón. Por ejemplo, antes de que Steven se retirara, el líder del gimnasio Zooctopolis, Wayace, tenía una fuerza de nivel campeón. El retador pronto siguió al asistente al campo de batalla. Impresionante, tu coraje al venir aquí demuestra tu valentía. Gunfire sintió, elogiando generosamente al joven que tenía enfrente. Soy Gunfire, el líder del gimnasio de Esquipiera. Derrótame aquí y ganarás la insignia del cielo. Gunfire sostenía una insignia de pluma rosa en la mano. El joven frente a él sonrió al verla. Por supuesto, por derrota, Gunfire se refería a través de batallas Pokémon. Hoy en día, batalla, pelea y derrota en el mar se han convertido en sinónimos de las batallas Pokémon. Soy Trafalgar de Butterlaw, un entrenador avanzado de Nordblue, Flevance. El joven frente a Gunfire finalmente habló. Era nada menos que Lau, de 16 años. En este mar, la familia D ya no necesitaba ocultar sus nombres. Con la caída total de los dragones celestiales, el significado especial de la familia D se había desvanecido y a nadie le importaba la letra extra en sus nombres. Ah, ¿sí? Ya soy un entrenador avanzado. Gunfire estaba un poco sorprendido.
No esperaba que este joven ya tuviera 3 Pokémon. Pensaba que Lau era un entrenador novato. Luego, Ganfalla sintió al árbitro. El joven árbitro dio un paso adelante emocionado y explicó en voz alta las reglas de la batalla. Les presento las reglas de esta batalla. El gimnasio Esquipia usa un formato 3 contra 3, sin requisitos estrictos de nivel para el retador. El líder del gimnasio no puede cambiar de Pokémon al azar, pero el retador puede cambiar de Pokémon durante la batalla. El desafío termina cuando los 3 Pokémon de un lado pierden su capacidad de luchar. Ahora, por favor envía tu primer Pokémon. A pesar de su entusiasmo, el joven árbitro realizó su trabajo hábilmente, habiendo sido bien entrenado por la alianza. Jeje, aquí está mi Pokémon, Gligar. Muéstrale a este joven tu vigor. Ganfall sonrió amablemente y liberó el Gligar rosa. Gligar miró ferozmente al oponente. Por eso Gligar era antisocial. Era demasiado agresivo. Mientras que otros Gligars eran traviesos pero de buen carácter, este era agresivo y combativo por naturaleza. Vamos, Magnemite. Lau sonrió al ver a Gligar. Era la primera vez que veía uno, pero sabiendo que era un gimnasio de tipo volador, no le importaba lo que fuera, siempre y cuando fuera de tipo volador. Gracias a su investigación, supo que Magnemite de tipo eléctrico/acero tenía una resistencia cuádruple a los Pokémon de tipo volador. ¿Qué se le va a hacer? Jajaja. Ganfall se secó el sudor de la frente, desconcertado por el hecho de que el joven de repente se echara a reír. ¿Le pasa algo en la cabeza? Ganfall no entendía la táctica de Lau. Ante un Gligar de tipo tierra, Lau envió un Pokémon con cuádruple desventaja. Magnemite. Este movimiento dejó a Ganfall completamente desconcertado. Nunca imaginó que su primera batalla en el gimnasio implicaría un desafío mental tan grande. Al ver la sonrisa de confianza en el rostro del joven, Ganfall sintió que debía de estar pasando por alto algún truco. En la primera batalla, Ganfall luchó de forma conservadora. Encontró 3 o 4 oportunidades, pero dudó, pensando que Lau tenía alguna estrategia oculta. Mientras tanto, Lau luchó agresivamente pero estaba confundido. ¿Por qué los movimientos de tipo eléctrico no le hicieron efecto a Gligar? ¿Por qué pasa esto? Como era de esperar, Magnemite perdió. Lau, terco hasta el final, se negó a cambiar de Pokémon. Incluso dudó de su información, preguntándose si este era realmente un gimnasio de tipo volador. Juventud, ¿cuál es tu objetivo? Después de la primera batalla, Ganfall entendió. El joven no tenía ninguna estrategia oculta. Simplemente entendió mal la combinación de tipos de Gligar. La combinación volador/tierra es, sin duda, complicada para muchos Pokémon. Esta combinación fue la razón por la que Gligar destacó entre los Pokémon de tipo volador y se convirtió en uno de los 9 novatos. Escuché que ganar el torneo de batalla de la Alianza podría otorgar un objeto raro como recompensa. Lau recordó a regañadientes a Magnemite y luego preguntó. Sí, el ganador puede elegir un artículo raro de los listados por la Alianza. Ganfall asintió. Ese fue efectivamente el premio del torneo. ¿Existe algún objeto que pueda devolver la vida a alguien? ¡Ay! Ganfall reflexionó. Es probable que Lau se estuviera refiriendo a la ceniza sagrada o hierba del renacimiento. Entonces, debo ganar esto. Lau apretó su Pokébola con determinación. Segunda ronda, o un Dour. Un Pokémon de tipo siniestro/fuego. Ganfall suspiró al ver la determinación de Lau. Con esa mentalidad, a Lau le sería difícil alcanzar su objetivo. Al menos Ganfall estaba seguro de que, a menos que cambiara de actitud, ni siquiera llegaría al torneo de batalla Pokémon. Es posible que ni siquiera pase los próximos gimnasios. Joven, deberías aprender más sobre Pokémon o conseguir una Pokédex. Gligar es un Pokémon de tipo volador/tierra, completamente resistente a los movimientos eléctricos. Como líder de gimnasio, Ganfall tuvo que enseñarle algunas cosas a Lau. Así explicó el error de Lau. Si Lau hubiera usado Magnemite contra Pidgeot o Corvisquire, habría sido una gran elección. Pero lo usó contra Gligar. Lau se quedó en silencio al escuchar las palabras de Ganfall. Gracias. Esta primera batalla de gimnasio para ambos participantes terminó con la derrota del retador, algo bastante típico. Además, las batallas de gimnasio en el mundo pirata suelen ser más desafiantes. La ley se fue tranquilamente. No había considerado rendirse, aunque fracasó en su primer paso.
En su afán por salvar a Corazón, rendirse nunca fue una opción. Solo podía seguir adelante. Él creía en sus Pokémon y en su capacidad para ayudarle a ganar. En cuanto a Ganfall, todavía en el gimnasio, miró la insignia del cielo en su mano y frunció los labios. Se preguntó cuándo alguien finalmente le quitaría la primera insignia. Según el entendimiento de Ganfall de los 8 líderes de gimnasio, la dificultad de los desafíos, de mayor a menor, era Kizaru Magellan Sentomaru Dragon Garp Ivankov Fukabos y Ganfall. Esta clasificación no se basó únicamente en la fuerza de los líderes del gimnasio. Si se tratara solo de fuerza, el líder del gimnasio tipo dragón, era actualmente el más fuerte. La clasificación de dificultad se refería a lo difícil que era para los entrenadores obtener una insignia de los líderes del gimnasio. Kizaru era el más extremo. Este perezoso no solo exigía que los entrenadores tuvieran al menos un nivel avanzado para desafiarlos, sino que también se entregaba por completo en las batallas de gimnasio, con el objetivo de no entregar ni una sola insignia trueno. Si Dad no hubiera intervenido, Kizaru inicialmente quería que los entrenadores estuvieran al nivel de líder de gimnasio para desafiarlo. El siguiente fue Magallanes. Este tipo era un empleado diligente, que ejecutaba los requisitos de la alianza al pie de la letra. Esto significaba que no importaba lo bien que se desempeñara un entrenador a lo profundo que fuera su vínculo con su Pokémon, si no podían vencer a Magellan, no obtendrían la insignia de veneno. Después de eso, la dificultad disminuyó gradualmente. Los otros líderes de gimnasio pueden considerar el carácter de un entrenador, su actitud hacia los Pokémon, su mentalidad de batalla, etc., y pueden otorgarle una insignia en función de su desempeño incluso si no ganó. Ganfall se consideraba el más indulgente. Al fin y al cabo, era mayor y quería darles más oportunidades a los jóvenes. Sobre todo porque su gimnasio Esquipia era el más difícil de alcanzar. Llegar allí ya le parecía impresionante. En cuanto a la ley, ese chico tenía algunos problemas psicológicos y era demasiado imprudente en la batalla, no cumpliendo con los estándares de aprobación de Ganfall. El mismo día, en el Seven Batters Gym. Este fue el desafío de gimnasio número 29 de Fukaboshi este mes, con un promedio de 1 por día. El gimnasio Seven Batters fue fácil de encontrar, lo que lo convirtió en un destino fácil. Además, Fukaboshi, un adolescente, parecía un blanco fácil para muchos. Sin embargo, de 28 desafíos de gimnasio, solo una persona había obtenido la insignia 7 aguas. Esa persona era Edward Neugate de los Piratas de Barba Blanca. Sí, el mismísimo Barba Blanca. Hoy Fukaboshi se enfrentó a otro rival inusual. ¿Por qué inusual? Almirante Kusan, ¿no se supone que debería estar trabajando como yo ahora mismo? Fukaboshi miró a Kusan, que estaba parado no muy lejos, sintiéndose un poco molesto. Bueno, me tomé un día libre específicamente para desafiar al gimnasio. Kusan se rascó tímidamente el pelo, que parecía algas. He oído que el raro objeto pluma lunar puede asegurar una buena noche de sueño, lo cual me resulta muy atractivo. Está bien, entonces ya conoces las reglas. Por supuesto. Empecemos. Bueno. Kusan no perdió el tiempo. Como compañeros de la alianza, ambos conocían bien los Pokémon del otro. Vamos, Snorunt. LV. 35 Snorunt apareció en el campo. Con los poderes de la fruta hielo de Kusan, sus Pokémon de tipo hielo nunca carecieron de energía de hielo y crecieron rápidamente. Sin embargo, a menos que Snorunt evolucionara a Froslas con una piedra del amanecer, era un Pokémon de floración tardía que necesitaba estar cerca del nivel 42 para evolucionar a Glalie. Por otro lado, Fukaboshi envió a su Orsea LV. 30. Aunque Fukaboshi era un antiguo príncipe de la isla Gyojin, no era Shirahoshi y no tenía abundante energía acuática para sus Pokémon. Así que el crecimiento de Orsea no fue demasiado lento, pero no lo suficientemente rápido como para evolucionar. Fukaboshi ya había anticipado el resultado. Con desventaja de nivel y tipo, la batalla estaba prácticamente decidida. Después de 20 minutos, Fukaboshi entregó su segunda insignia de las 7 aguas. Por cierto, Fukaboshi, solo un recordatorio. Al menos decenas de miles de entrenadores solo en la isla Pokémon planean desafiar gimnasios el próximo año. Kusan, admirando la insignia con forma de gota de agua, recordó. Con la ubicación del gimnasio Seven Batters, probablemente será su primera opción.
Al escuchar esto, Fukaboshi inmediatamente ajustó los requisitos del desafío durante la noche. Exigía que los entrenadores fueran al menos entrenadores avanzados para desafiar al Seven Batters Gym. Otros gimnasios también recibieron la noticia y rápidamente modificaron sus reglas del desafío. En resumen, los gimnasios de fácil acceso aumentaron sus requisitos de desafío, mientras que los gimnasios remotos como Skipia no establecieron condiciones. El tiempo voló. Pasaron 3 meses y ya era julio del año de Alianza 1. La gran noticia reciente fue que la Academia Pokémon estaba a punto de irse de vacaciones de verano. Pero antes de eso, habría un examen público de fin de semestre y una reunión de padres y maestros. El examen público de fin de curso permitió que personas ajenas al colegio, incluidos los padres, pudieran ver los exámenes. Dependiendo de la especialidad elegida por los estudiantes, habrá diferentes exámenes, junto con exámenes comunes como cursos de batalla. Los cursos de batalla tenían 3 exámenes. Partidas estándar de 3 contra 3, batallas dobles de 2 contra 2 y batallas en equipo de 25 contra 25 por clase. La primera prueba evaluó el potencial futuro de los estudiantes como formadores profesionales. Era idéntico a las batallas del gimnasio. La segunda prueba evaluó la comprensión de los estudiantes sobre sus Pokémon y su capacidad para coordinarlos durante las batallas. Las batallas dobles 2v2 fueron 1 entrenador contra 1 entrenador, cada uno comandando 2 Pokémon simultáneamente. La tercera prueba se centró en el trabajo en equipo y las habilidades laborales futuras. Los estudiantes estaban familiarizados con las 2 primeras pruebas gracias a las prácticas y exámenes frecuentes. Lo único nuevo y emocionante fue la batalla en equipo. El día del examen, el público estaba abarrotado. Sin mucho más que hacer, la gente acudió en masa a este evento excepcional y entretenido. Doug también planeó aprovechar esta oportunidad para probar la terminal global Pokémon. Una semana antes, Morgans había publicado noticias y periódicos, notificando a la isla Pokémon y a todo el mundo pirata de la transmisión en vivo del examen de fin de período de la Academia Pokémon la próxima semana. Los que querían verlo solo necesitaban comprar una pantalla o ir a un lugar que tuviera pantalla. Ahora, con los exámenes a punto de comenzar, multitudes se reunieron alrededor de las pantallas en ambos mundos. La gente estaba de pie o sentada, con bebidas e incluso palomitas de maíz en la mano, ralentizando el ritmo del mundo durante el día. Todos simplemente se sentaron juntos, mirando a los estudiantes y sus compañeros prepararse para la guerra en la pantalla grande. Sí, un choque de 25 entrenadores contra 25 entrenadores. Fue como una pequeña guerra, dado que involucraba a sus Pokémon. En ese momento, era la clase 1 contra la clase 2. Hoy demostramos que somos mejores que esos débiles de la clase 2. Todos nos están mirando, así que no hay que perder la cara. El líder de la clase 1, Kuhaku, estaba motivando a todos. Del otro lado, la clase 2 estaba haciendo lo mismo. Esos mocosos de la clase 1 son muy arrogantes. Vamos a aplastarlos hoy y darles unas buenas vacaciones. El líder de la clase 2 era el hermano mayor Touch, con Sabo como vice-líder. Ambos eran tranquilos e inteligentes, y siempre lideraban la clase 2 por encima de las otras 7 clases. Pero su posición era precaria. Las calificaciones promedio de la clase 2 eran bajas, con solo unos pocos estudiantes fuertes, mientras que la clase 1 tenía estudiantes fuertes a pesar de la falta de cerebro de su líder. Touch anteriormente desdeñaba competir con los niños. Pero hoy fue diferente. Con una transmisión en vivo global, perder no solo deshonraría a su maestro Perona sino también a los piratas de Barba Blanca. Como comandante de la 4ª división de los piratas de Barba Blanca, tuvo que demostrar su verdadera fuerza. Munchlax, ayúdanos a romper su formación más tarde. Touch le habló al regordete Munchlax que estaba a su lado. Este Snorlax era la evolución del anterior bebé Munchlax. Tras más de 6 meses de alimentación, su vínculo finalmente alcanzó un nivel alto, lo que desencadenó la evolución de Munchlax. Munch. Snorlax le dio unas palmaditas en la barriga, tranquilizando a Touch. Snorlax. A por ello. Muéstrales el poder de los piratas de Barba Blanca. Touch, derrota a esa chica de la marina. En las gradas, los miembros de los piratas de Barba Blanca ondeaban sus banderas en alto, animando ruidosamente a Touch.
Como familia de Touch, todos los piratas de Barba Blanca tuvieron el privilegio de ver el evento en vivo. HMPH, un montón de idiotas. Del otro lado, Tsuru, Gion y otros miraban con desprecio a los antiguos piratas. A Kujaku aún le falta madurez. Sus compañeros de clase no parecen querer seguir sus órdenes. Como tía abuela de Kujaku, Gion notó inmediatamente el problema de la clase 1. Casi todos los estudiantes de la clase 1 eran estudiantes de élite de alto rango, y con calificaciones cercanas a las de Kujaku, no la veían como su superior. No solo Kujaku, sino que nadie aceptaba realmente la autoridad de los demás. Cada estudiante era fuerte individualmente, pero carecía de cohesión y unidad. Aunque Kujaku era la presidenta de la clase con las mejores calificaciones, no había demostrado el carisma necesario para ser una capitana, lo que le dificultaba liderar. Es típico que los jóvenes sean rebeldes. Necesitan tiempo para conectar. Quién sabe, quizás se conviertan en el equipo principal de Kujaku en el futuro. Tsuru estaba bastante relajado y no estaba preocupado en absoluto. La Academia Pokémon no tenía un período de graduación fijo, sino que los estudiantes se graduaban en función de sus logros. Una vez que los estudiantes cumplían con los requisitos de graduación de su carrera elegida, podían recibir su diploma. De ellos dependía si decidían continuar estudiando otras disciplinas o abandonar la academia. La especialidad elegida por Kujaku fue entrenador. Necesitaba alcanzar el nivel de entrenadora senior, reconocido por la Alianza, para graduarse de la Academia Pokémon. Esto requería tener 6 Pokémon, cada uno con un nivel mínimo de NV30. No fue una tarea fácil, sobre todo porque Kujaku también tenía que estudiar otras materias comunes. Los estudiantes actuales de 1er grado probablemente estarían juntos al menos un año más. Pero tú, escuché que el líder de la alianza sigue soltero. Tú, de repente, Tsuru centró su atención en su hermana. Hermana Tsuru, ¿hablas en serio? Soy al menos 20 años mayor que él. Gion se quedó sin palabras, pensando que su hermana mayor estaba siendo una casamentera sin ningún motivo. Bueno, dentro de un par de años, puede que ya no tengas edad fértil. ¿Puedes culparme por preocuparme? Tsuru habló con el corazón un poco apesadumbrado. Ya basta. El líder de la alianza debería elegir a alguien como Sadie y a chicas de su edad. Gion negó con la cabeza. Aunque tenía que admitir que el líder de la alianza era bastante atractivo, no le gustaban los hombres más jóvenes, especialmente aquellos más bajos que ella. Gion medía casi 3 metros, mientras que Dak solo 1,8 metros. La logística de estar juntos sería complicada. ¿Una yegua joven tirando de un carruaje pesado? Mantengamos la calma. Ina tiene una predilección por Smoker, y Sadie, pensando en la personalidad de Sadie, Tsuru no pudo evitar sudar un poco. La personalidad de la pequeña Sadie no era algo que un hombre común pudiera soportar. Al menos Tsuru creía que Dak preferiría una mujer más normal. En ese momento, Dak, sentado en la oficina del director, no era consciente de las preocupaciones de Tsuru. Como el dios creador de este mundo, con poderes que hacían que su vida fuera casi infinita, Dak no tenía prisa por encontrar una pareja. Si a alguien solo le quedan 7 u 8 décadas de vida, quizá estaría más dispuesto a encontrar pareja a los 20. Pero cuando uno puede vivir tanto como el cielo, la urgencia de terminar la soltería pronto disminuye. La mentalidad actual de Dak era centrarse en su carrera por ahora. Director, ¿quién cree usted que ganará? Dak, aburrido, miró a Robin. La isla Pokémon no estaba tan ocupada como antes, ya que solo faltaban los preparativos para la ciudad árbol mundial. Ahora estaba esperando que Bizarre completara su entrenamiento de Aki de armamento, se convirtiera en un Black Blade y evolucionara en Kingambit. Una vez completada esa última misión principal, Dak sabría cómo desbloquear el próximo mundo. Luego las cosas podrían volverse a complicar. Bizarre había estado entrenando en Armamentaki durante más de 4 meses bajo la guía de Zephyr, Gulp y Sengoku, progresando rápidamente. El entrenamiento de los Pokémon en Aki de armamento era diferente al de los humanos, generalmente más rápido para los humanos ya que era una técnica inventada por los humanos. Pero Bizarre fue una excepción, ya que su verdadera esencia era la espada. Para decirlo sin rodeos, Bizarre era como una espada. Las armas se ven fácilmente influenciadas por el Aki de armamento humano.
Con tantos expertos en haki de armamento cerca, el cuerpo de Visarp había comenzado a oscurecerse, y su espada parecía estar cubierta por una capa de ceniza. A este ritmo, la tarea podría completarse 1 o 2 meses antes del primer torneo de batalla Pokémon. Si fueran lo suficientemente rápidos, la gente del Nuevo Mundo podría captar la primera transmisión en vivo del torneo e incluso venir a verlo en vivo. En las batallas en equipo, la clase 7 tiene la mayor probabilidad de ganar. Dak estaba atónito. Pensó que Robin diría clase 1 o clase 2, pero inesperadamente, mencionó la menos conocida clase 7. Pensándolo bien, como Olvia y Perona dirigían las clases 1 y 2, Dak solo prestaba atención a esas clases. No sabía mucho sobre los estudiantes de las otras 6 clases. Los estudiantes de séptimo grado, Robin lo pensó y luego le entregó a Dak una lista. La clase 7 tiene el promedio de calificaciones y la fuerza más altos entre las 8 clases, sin estudiantes problemáticos. Son muy unidos. Dak tomó la lista y abrió mucho los ojos. De la Guardia Real de Arabasta, Pell. De la Guardia Real de la Isla Drum, Dalton. Del antiguo segundo príncipe de la Isla Ryojin, Ryuboshi. De la princesita de Dressrosa, Viola. De Akazayanine de Wano Country, Kikunojo. De un pueblo desconocido en el East Blue, Tashigi. Dak se sorprendió al encontrar tantos personajes secundarios de la historia original reunidos en su academia Pokémon. No es de extrañar que Robin pensara que la clase 7 tenía las mejores posibilidades de ganar. Estos personajes, aunque no aparecían con frecuencia en la historia original, tenían personalidades fuertes y nobles. Y la clase 7 es la única que no tiene presidente. Las decisiones se toman colectivamente mediante diálogo. Robin destacó otro punto sobre la clase 7. Su maestra de clase es la esposa de Kuma, Hinji. Ah, ella. Sin el recordatorio de Robin, Dak casi se habría olvidado de Hinji. Cuando Kuma solicitó inicialmente revivir a Hinji, Dak quedó desconcertado. Porque cuando Dak se unió a la familia, Hinji acababa de ser presentada por Oda, así que Dak solo tenía una vaga idea de su personaje. No sabía qué significaba para Kuma. Pero Dak nunca rechazó la petición de un compañero, por lo que revivió a Hinji. Una mujer de cabello rosado, con su cuerpo cubierto de cristales azules similares a escamas de pez al revivir, parecía aterradora, casi inhumana. Honestamente, si Dak no se hubiera controlado, tal vez instintivamente habría retrocedido medio paso. Pero no quería hacer sentir mal a Kuma y a Hinji, así que se contuvo y no mostró incomodidad. Luego, utilizando el mismo método que utilizó para tratar a Bonnie, Dak curó a Hinji con el debilitado fuego sagrado de Entei. Hinji volvió a un estado saludable. Una vez recuperada, Hinji se mostró muy agradecida y dijo que haría cualquier cosa por Dak. Después de todo, la había reunido con su amado Kuma y su hija. Su gratitud era inmensa. Sin embargo, Dak no reaccionó mucho y la asignó a Robin. Tras consultar con Kuma y Hinji, se decidió que Hinji sería profesora en la academia Pokémon. Quería enseñar mientras cuidaba a su hijo. Dak simplemente se había olvidado de esto. El recordatorio de Robin me devolvió el recuerdo. Hace un par de meses, Hinji le preguntó tímidamente a Dak si había alguna manera de restaurar su membrana. Dak quedó confundido por un momento. ¿Qué membrana? Pero pronto se dio cuenta de que se refería a su himen. Hinji, tras haber sido violada por los dragones celestiales, no podía superarlo. Aunque a Kuma no le importaba, Hinji no podía dejar que su esposo la tocara en su estado actual. Pero quería entregarse a Kuma y tener un hijo suyo. Sin otra opción, acudió a Dak. Si bien no pudo cambiar la esencia, al menos ayudó a Hinji a superar su barrera psicológica. Así que la clase 7 realmente tiene buenas posibilidades de ganar. Dak levantó una ceja. Hinji era una maestra muy hábil que sabía cómo unir a sus estudiantes, dada su experiencia previa enseñando en un orfanato. Las batallas en equipo comenzaron rápidamente y cada clase se enfrentó a otra. Cuando la clase 1 se enfrentó a la clase 2, hubo una gran conmoción. Los estudiantes de la clase 1 participaron en algunas maniobras imprudentes, a menudo actuando de forma independiente e ignorando las órdenes, lo que finalmente condujo a su derrota después de una lucha prolongada. La batalla entre la clase 2 y la clase 7 duró más y fue la más cautivadora.
A pesar de ser una batalla a pequeña escala con 50 personas y 50 Pokémon en cada bando, duró más de una hora e involucró múltiples estrategias. Incluso la Armada y el Ejército Revolucionario podrían aprender nuevas tácticas para las habilidades y combinaciones de los Pokémon. Una semana después de los exámenes finales, los padres vinieron a recoger a sus hijos. Podían quedarse y disfrutar de Ciudad Alianza o viajar a la isla Gyojin o a la isla Ángel en los trenes marítimos y dirigibles de nubes recién construidos. Una semana después, se publicaron los resultados del examen final y se celebró la primera reunión de padres y maestros. En un hotel de Alliance City, Neugate estaba frente a un espejo, ajustándose su atuendo. No puedo creer que a los 64 años vaya a una reunión de padres y maestros en la escuela. Yo tampoco lo puedo creer. Tengo más de 40 años y todavía voy a la escuela. Touch estaba igualmente exasperado. ¿Qué tal te fue en los exámenes? Si no te fue bien, la próxima vez te enviaré a Marco. No me presentaré. Neugate miró a su hijo. Chansey, evolucionado a partir de Apini, se acercó y le entregó a Neugate su gran capa blanca. Inicialmente, Apini tenía una piedra eterna comprada en una subasta específicamente para ello por los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, el empeoramiento de la condición de Neugate significó que los elementos curativos del centro Pokémon solo podían tratar sus heridas externas, no sus heridas internas crónicas. Una noche, Apini fue al centro Pokémon sola con su ficha de entrenamiento, preguntando cómo ayudar a Neugate. Doug le dijo: algunas de las habilidades que aprenderás después de evolucionar pueden curar lentamente las heridas internas de Neugate. Entonces, Apini sacó con decisión la piedra eterna de su cuello y encontró una piedra redonda en la cama de alguien. Al día siguiente, Neugate vio que su pequeño Apini se había convertido en un gran Chansey y se quedó atónito durante un buen rato. Nada mal. Touch se rascó la cabeza. Era bueno en las clases prácticas, pero las clases teóricas siempre le daban sueño, por mucho que el profesor se esforzara. Perona había hablado con él varias veces, pero no había servido de nada. Suficientemente bueno. Neugate aún no tenía ni idea de lo que le esperaba. Vamos, Chansey. Chansey agitó su pequeña mano y se paró sobre la palma de Neugate. Sí, esa era su costumbre de viajar. Chansey se paraba o se acostaba en la palma de Neugate como una nuez, disfrutando del paisaje. Aproximadamente media hora más tarde, Neugate se sentó en el asiento de Touch en el aula. Al mirar el boletín de calificaciones sobre el escritorio, Neugate inicialmente se mostró complacido, sonrió y asintió. Pero las últimas materias como estudios de compatibilidad de tipos, estudios de personalidad, estudios de habilidades y estudios de destrezas, con puntuaciones de 20 a 30 puntos, eran difíciles de analizar. Cada tema tenía clasificaciones. Por ejemplo, en estudios de comparación de tipos, Touch obtuvo 27 puntos, ubicándose en el puesto 25 de la clase y 197 del grado. Parece que ya están todos los padres. Hola, soy Perona, la profesora de segundo grado. Perona entró flotando, sosteniendo su osito de peluche. Vestida con un vestido de princesa largo negro y rosa con grandes ojos oscuros, era una chica llamativa, pero por alguna razón, Neugate sintió una sensación de miedo. Se arrepintió de haber venido. Chansey también mostró una expresión amarga, sintiendo que se avecinaban problemas. Debería haber hecho venir a Marco. Neugate estaba inquieto, golpeando con un dedo gigante el escritorio. Hola, padre. Parece que estás sentado en el lugar equivocado. De repente, una voz tímida se escuchó desde un lado. Neugate miró hacia allí y vio a una persona común y corriente, comprensiblemente intimidada por su gran estatura. ¿Pero cómo es que estaba en el lugar equivocado? El boletín de calificaciones de su hijo estaba justo aquí. Padre de Touch, el asiento de Touch está aquí. Perona se dio cuenta de la situación y se acercó, sonriendo mientras señalaba el asiento al lado del escritorio del profesor. Momentos después, Neugate se sentó en el asiento junto al escritorio del profesor, mirando hacia el frente del salón, silencioso y hosco. Quizás a Neugate simplemente no le gustaba hablar. Chansey se sentó en el asiento de Snorlax con la misma postura. Algunos de nuestros estudiantes tienen un sesgo severo. Se muestran entusiastas en las clases prácticas, pero se quedan dormidos en las teóricas.
No diré nombres, pero los padres deberían revisar las calificaciones de sus hijos y abordar este problema. La voz de Perona venía de cerca. Neugate no se atrevió a mirarla, aferrado al boletín de calificaciones de Touch, temeroso de que otros padres lo vieran y supieran que estaba hablando de su hijo. Después de aproximadamente media hora de tormento, la conferencia de padres y maestros finalmente terminó. Neugate y Chansei se sintieron aliviados. Padre de Touch, por favor venga a la oficina. Growl tilde el oso de peluche saludó al gigante Neugate. El rostro de Neugate se oscureció. ¿No había terminado? ¿Por qué una reunión privada? Neugate estaba ansioso, preguntándose qué estupidez había hecho Touch. Aumentando la ira, decidió darle una buena lección a Touch cuando llegaran a casa. Gastó dinero en la educación de Touch para cumplir sus sueños, y esto fue lo que obtuvo. En la oficina, Neugate vio a un viejo conocido en un escritorio cercano. Jefe de la Marina Tsuru. Neugate se sintió un poco mejor al saber que no era el único en problemas. Sospechaba que la niña rubia que vio hacía una semana no era buena estudiante. Padre de Touch, que Touch se duerma en clase es un problema grave. Incluso sentado junto al profesor, se queda dormido. Perona había comenzado su conferencia. Pero Neugate estaba más interesado en escuchar a escondidas la conversación cercana. Cercano. Kujaku se desempeña bien en la escuela, sobresaliendo en todas las materias, aunque su fuerte personalidad le dificulta llevarse bien con los demás. La suave voz de Olvia habló, claramente aprobando a Kujaku. HMPH. Tsuru se burló del espía Neugate. Ella había notado que Neugate estaba escuchando y entendió por qué estaba feliz de verla antes. Desafortunadamente para él, ella tenía confianza en su nieta. ¿Qué? Neugate se sintió desanimado por las palabras de Olvia. Al escuchar los regaños de Perona, se sintió aún peor, aunque mantuvo una sonrisa para ella. Cuando Neugate finalmente salió de la oficina, había perdido la noción del tiempo. De tal palo, tal astilla. Tsuru, al irse con él, hizo un comentario mordaz antes de alejarse, claramente satisfecho. Neugate regresó al hotel con el rostro sombrío. Chansei también caminaba en silencio, apretando los puños. Esa noche, ruidos extraños resonaron por Ciudad Alianza. Quizás algún Pokémon tramaba algo. Al día siguiente, un Touch magullado emergió de su habitación. Había sentido el duro amor de su padre como nunca antes. Gracias a las leyes represivas de la isla Pokémon, tuvo suerte de sobrevivir a la noche. Snorlax le siguió, también magullado. No esperaba que las bofetadas de Chansei fueran tan poderosas, sacudiendo su cuerpo de media tonelada. Oye, Snorlax, llegaron las vacaciones de verano. Jajaja. A Touch no le importaba el dolor. No era nada comparado con lo que solía soportar. Lo que le hizo feliz fue el comienzo de las vacaciones de verano. Antes, nunca supo lo que eran unas vacaciones. Pero desde que empezó la escuela, descubrió que las vacaciones de verano eran algo que esperaba con ilusión. Aunque duraran menos de 2 meses, eran muy valiosas. Snorlax alegremente agitó un brazo. Oye, ¿qué están haciendo Sabo y Kindakil estas vacaciones? Pensando en las vacaciones, Touch recordó a su compañero de habitación y amigo, Sabo. Pensó que Sabo había vendido la propiedad familiar y se había quedado sin hogar. ¿Quién vino a la reunión de padres y maestros de Sabo? Pero la realidad era diferente. El hogar no era solo un lugar sino donde estaba la familia, un lugar de comodidad. Para Sabo, tal lugar existía. En las calles de Alliance City. Kindakil, vamos a conocer a mis hermanos. Te encantarán. Kiltil de Sabo sostuvo la mano izquierda de Kindakil y la mano derecha de una mujer de cabello naranja. Sabo, lo hiciste bien. Sigue estudiando mucho el próximo semestre. Ella era Radan, una bandida benigna que se ganaba la vida cazando, cultivando y golpeando a otros bandidos. Ella era la madre de Sabo. Los Pokémon de tipo lucha siempre han ocupado un lugar especial en el mundo Pokémon. De las 9 generaciones de Pokémon, 6 han presentado Pokémon iniciales cuya evolución final incluye este tipo. En el mundo Pokémon, las discusiones sobre si los humanos son Pokémon y qué tipo serían los humanos a menudo asocian a los humanos con el tipo lucha.
Si bien las habilidades psíquicas son las habilidades especiales más comunes que poseen los humanos, muy pocas personas alcanzan altos niveles en esta área, y solo unas pocas regiones tienen poderosos maestros de tipo psíquico. Por el contrario, el poder del aura y las técnicas de lucha, ambos relacionados con el tipo lucha, son vistos como habilidades humanas más tradicionales. El primero ha dejado leyendas perdurables, mientras que el segundo sigue practicándose ampliamente en la actualidad. En las remotas afueras del reino de Goa en el East Blue, el Monte Korubo es ahora el dominio de los Pokémon de tipo lucha. Sniff, Sniff, Combusken, me golpeó otra vez. Un niño con un sombrero de paja corrió llorando hacia un entrenamiento Pokémon bajo un árbol. Combusken detuvo su entrenamiento y suspiró. Pensaba que todos malcriaban demasiado a Luffy. A los 9 años, seguía siendo un llorón, incluso más que ella cuando era Torchic. Combusken había evolucionado de Torchic hacía 2 días y ya tenía más de 4 meses, ocupando el tercer lugar en fuerza en la montaña. Si Machoke regresaba, sería la cuarta. Como Torchic, era una llorona, siempre corriendo hacia Makino para llorar. Pero desde que evolucionó, Combusken sintió que había madurado y ya no lloraba tan fácilmente. Oye, Luffy. Acordamos no chivarnos si perdías. Mal perdedor. La voz de Ace vino de entre los árboles. Ace, ahora de 12 años, era un joven un poco rudo que aún no había aprendido a ser amable. Con Sabo aún presente, Ace no había asumido las responsabilidades adicionales de un hermano mayor, manteniéndose rudo con Luffy. No soy un mal perdedor. Luffy hizo pucheros y miró fijamente a Ace. Sí, lo eres. Tepig lo vio todo y puede testificar. Ace señaló un segundo Pokémon, uno de un rojo más intenso que Blaziken. Tepig. Tepig, con los brazos cruzados, asintió, confirmando las palabras de Ace, mientras pequeñas chispas salían de su hocico. Tepig nació el mismo día que Torchic, quizás un par de horas antes, pero era mucho más fuerte, alrededor del nivel 25. Torchic había sido una llorona que no podía soportar ninguna dificultad, por lo que su crecimiento fue más lento que el de Tepig, quien entrenaba diligentemente cuando era necesario. HMPH. Luffy resopló enojado y murmuró, si Sabo y Kindakil estuvieran aquí, se pondrían de mi lado. Él giró la cabeza. HMPH, si Monferno supiera que estás siendo un mal perdedor otra vez, te daría una paliza. Ace se rió de la expresión desafiante de Luffy. No, no lo haría. Está demasiado ocupado entrenando como para que le importe. Y no estaba siendo un mal perdedor. Luffy se enfureció ante la mirada engreída de Ace, pero sabía que no podía vencerlo. En el Monte Korubo, Luffy era el más débil, independientemente de si Machoke, Sabo o Kindakil estaban cerca. Las diferencias de fuerza entre los más jóvenes eran menores, con victorias y derrotas alternadas. Solo los 2 o 3 mejores Pokémon tenían brechas de poder significativas, como los ausentes Machoke y Monferno. Machoke, a pesar de estar en la segunda etapa de evolución, tenía un método de evolución único que requería una evolución comercial no disponible en este mundo para convertirse en Machamp, mientras que Monferno solo necesitaba alcanzar un cierto umbral de energía. Machoke, entrenando constantemente con Garp contra piratas, creció rápidamente, llegando incluso a dominar ambos tipos de Haki. Monferno entrenó solo en el Monte Korubo, volviéndose más lento sin guía. No fue favoritismo por parte de Garp, sino un deseo de que Infernape creciera con sus hermanos, sintiendo el calor de la familia. Monferno envidiaba las aventuras de Machoke, y Machoke envidiaba la compañía constante de Infernape con sus hermanos. Ace pronto arrastró a Luffy de regreso a casa tomándolo de la oreja. Combusken y Tepig intercambiaron una mirada y negaron con la cabeza, acostumbrados a la rutina. Aproximadamente media hora más tarde. Hola, Luffy, Ace, Combusken, Tepig, ¿cuánto tiempo sin veros? Kindakil tilde antes de que pudieran acercarse, vieron a Sabo y Kindakil saludando desde el techo del bandido de la montaña. Sabo. Gritaron sorprendidos Ace y Luffy. Ustedes dos siguen siendo iguales. Sabo saltó y corrió hacia sus hermanos. Como el más inteligente de los tres, Sabo vio inmediatamente que Ace y Luffy habían estado peleando. Tú también eres el mismo, sin cambios. Ace le dio una palmadita a Sabo en el hombro, feliz de que su hermano hubiera vuelto. ¿Cuánto tiempo te quedas? 2 meses. Sabo levantó 2 dedos, sonriendo. Esta vez son vacaciones de verano, así que son más largas.
Jaja, genial. Ace estaba emocionado de tener a sus hermanos juntos de nuevo, pero entonces notó que Luffy susurraba con Kindakil y frunció el ceño. Luffy, ¿qué haces? Kindakil dijo que Sabo tiene una novia en la escuela, MMPH. Luffy empezó a responder pero fue rápidamente silenciado por Kindakil. Kindakil sacudió la cabeza frenéticamente, negando haber contado algún secreto. ¿Qué? Con Busken. T-Pig. Todos reaccionaron, incluso los bandidos que escuchaban a escondidas desde el escondite. ¿Qué pasa? Detalles, por favor. Oh, estás en problemas, Sabo. Garp se va a enfadar. Sabo, no me esperaba esto. Todos se agolparon alrededor de Sabo y lo bombardearon con preguntas sobre su novia. No es una novia, es solo Koala, mi buena amiga. Sabo se rascó el pelo rizado, exasperado. Para él, Koala era solo una amiga cercana, no una novia. Pero sus compañeros de clase e incluso Touch se burlaban de él, lo que hacía que Koala se sonrojara y lo golpeara. Él no era el que estaba bromeando. No se detuvieron en ello por mucho tiempo y rápidamente prepararon un banquete para la noche. ¿Dónde está Chimchar? Sabo preguntó con curiosidad. ¿Aún entrenando en las montañas? Chimchar evolucionó a Monferno. Si Machoke no regresa, Monferno será el jefe del Monte Colubo. Nadie en la naturaleza se mete con él. Luffy saltó, emocionado. Lo vi pasar. Ese momento tuvo un profundo impacto en el joven Luffy, presenciando cómo Chimchar evolucionaba en Monferno bajo la cascada, superando la presión del agua. Según Luffy, Chimchar había estado entrenando bajo la cascada, resistiendo el agua, y justo cuando ya no podía más, evolucionó. El fuego resultante fue tan intenso que evaporó el agua que salpicaba. Sabo asintió, reconociendo que la habilidad de Infernape, Blaze, se había activado, desatando una poderosa energía de fuego. Monferno es genial. Su puño fuego derrotó al rey de la montaña. Ace admiraba a Monferno, sobre todo después de verlo derrotar al otrora intocable rey de la montaña con un solo puño fuego. Esto despertó en Ace el deseo de fuego. Los tres hermanos, influenciados por Infernape, T-Pig, con Busken y Kindakil, desarrollaron un vínculo estrecho con el fuego, lo que potencialmente los llevó a desarrollar técnicas relacionadas con el fuego en el futuro. Sin embargo, su esencia sigue siendo de tipo lucha, con habilidades arraigadas en el combate. Por cierto, conocí a Garp y Machoke antes de regresar. Garp dijo que no volvería hasta dentro de unos meses. Sabo recordó de repente. ¿Por qué no? Ace y Luffy intercambiaron miradas desconcertadas. Ahora es el líder del gimnasio Marineford, de tipo luchador. Está ocupado. ¿Líder del gimnasio? Ace y Luffy inclinaron la cabeza confundidos. Vivían en lo profundo de las montañas, así que no sabían leer periódicos y conocían poco del mundo exterior. Solo se enteraban de Makino durante sus visitas ocasionales a la aldea del molino. Fin del capítulo 192.